Muy buenas noches, bienvenidos al Envite, al programa de los servicios informativos de la Televisión Canaria. Muchas gracias por acompañarnos un jueves más, cargado siempre de actualidad. La vida económica y la vida política es incesante. Hoy tenemos al secretario general flamante, recién elegido, secretario general del Partido Popular en Canarias, Asier Antona, aquí ya saludamos. Muy buenas noches. Buenas noches, Carmelo, y encantado de estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. En la semana en la que se celebró el Congreso del PP, se celebró la cumbre entre el presidente Rajoy y el presidente Paulino Rivero, en fin, Emilia González, una semanita llena de noticias. Exactamente, muy buenas noches a todos. Hola, buenas noches. El pasado fin de semana el Partido Popular en Canarias celebró su primer 13º Congreso Regional en el que salió reelegido como presidente de los populares en Canarias José Manuel Soria. También se designó a los miembros de la nueva ejecutiva regional. La novedad más destacada es la incorporación de nuestro invitado de esta noche, Asier Antona, como secretario general del partido, sustituyendo a Manuel Fernández. Y esta semana también ha estado marcada por el esperado encuentro entre el presidente de Canarias y el presidente del gobierno español. Es el primero desde que Rajoy llegó a la Moncloa hace 5 meses. El encuentro se produjo bajo un clima de cordialidad pese a las tensiones que han vivido ambos ejecutivos a raíz de los recortes presupuestarios aplicados por el gobierno español a las islas. Antes del verano se celebrará una cumbre Canarias-Estado. Y ese mismo día, el martes, la enseñanza pública de toda España estaba llamada a la huelga para protestar por los ajustes aplicados por el gobierno de Rajoy. En total son 3.000 millones de euros solo en materia educativa. Es una de las protestas llevadas a cabo contra la política presupuestaria del Ejecutivo español, pero no es la única. Hoy mismo los sindicatos han vuelto a salir contra la reforma laboral. De estos y otros asuntos vamos a hablar esta noche y vamos a debatir esta noche en el Envite con nuestro invitado y también con los periodistas que nos acompañan. Se los presento. Se encuentra con nosotros Manuel Mederos, director adjunto de Canarias 7. Buenas noches, Manuel. Hola, Emilia, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Santiago Negrín, jefe de informativos de Cadena SER. Buenas noches, Santiago. Hola, Emilia, buenas noches a todos. Encantada de tenerte aquí. Leopoldo Fernández, cabeza de vaca, periodista. Leopoldo, buenas noches. Buenas noches. Y también nos acompaña José Carlos Marrero, Cadena COPE. Buenas noches, José Carlos. Buenas noches. Bueno, pues bienvenidos a todos, bienvenido a nuestro invitado. Carmelo, los estudiantes están de exámenes, así Están que estudiando. te toca empezar a ti. Los estudiantes de periodismo que siempre nos acompañan, que están estudiando, a ver si aprueban ya y vienen de nuevo al programa, les echamos de menos. Asier Antona lo es, a partir del fin de semana, un político que ocupará una plaza muy importante en la dirección de su partido. Secretario general, teniendo en cuenta que fue reelegido José Manuel Soria y que es ministro, por tanto, como presidente del partido, yo estoy convencido que descargarán usted mucho trabajo en Canarias. En fin, está de más preguntárselo. Llama la atención en su biografía, señor Antona, el que usted, que es hijo de un guardia civil de tráfico que lleva toda la vida en La Palma y que no es vasco, que es salmantino, sin embargo usted estuviera en el País Vasco, entrara en política en el País Vasco, por su madre seguramente, que es vasca, ¿no? Sí, mi madre es de allí y bueno, y yo fui a estudiar ciencias políticas. Al principio lo iba a hacer en Madrid, pero sabiendo que había también en la Universidad del País Vasco, daba la licenciatura de ciencias políticas y de la administración, pues me decidí ir allí finalmente. Porque ya su madre estaba en La Palma con su padre. Sí, Claro. mi padre lleva en La Palma pues más de 40 años. Y en el País Vasco se produce un suceso que, en fin, en toda España creó una convulsión política y social. Fue el atentado al entonces concejal y portavoz en San Sebastián del PP, Gregorio Ordóñez. ETA lo mata y usted, que lo había conocido 2 días antes, toma una decisión. Sí, efectivamente. Bueno, yo siempre he tenido inquietudes políticas, ¿no? Pero es verdad que tras el asesinato de Gregorio Ordóñez, yo lo conocí 2 días antes porque hubo un acto con las nuevas generaciones del Partido Popular. Allí conocí entonces a Gregorio Ordóñez y es verdad que me impactó que 2 días después de que lo conociera, pues lo asesinó la banda terrorista ETA. Y ese fue el que dio el paso, o me invitó a dar el paso a pertenecer al Partido Popular. Pues esto fue lo escalofriante de la vida política española en aquellos momentos, que gracias a Dios ha cambiado bastante en este aspecto. El señor Antona, aparte de ser secretario general del Partido Popular, es presidente del grupo parlamentario, de su grupo en el Parlamento Canario, es también presidente de su grupo en el Cabildo de La Palma y es usted además presidente del PP en La Palma. Tienen congreso a la vuelta de la esquina. Un dato, un rasgo más biográfico. Es usted padre de un niño. Sí, tengo un niño que hace 2 días cumplió los 2 años y bueno, y mi mujer que está embarazada y que a finales de julio, principios de agosto vendrá otro niño también.
Este es Asier Antona, el que hoy tendremos en el envite. Emilia, Qué valiente. Sí. Bueno, vamos a poner sobre la mesa algunos de los asuntos de los que vamos a hablar. El Partido Popular celebró el pasado fin de semana su congreso regional en el que eligieron al presidente de los populares en Canarias, José Manuel Soria, única candidatura presentada, repite en el cargo con el 97% de los votos. Además, como número 2 en el puesto de secretario regional ha sido nombrado nuestro invitado, el diputado palmero Asier Antona. La nueva ejecutiva regional de los populares tiene novedades. Se ha reducido de 3 a 2 las vicesecretarías del partido. Y de esta manera que van a ver quedaría esa nueva ejecutiva del Partido Popular en Canarias. José Manuel Soria, de nuevo, es el presidente del Partido Popular en el archipiélago. Como número 2, el diputado, nuestro invitado palmero, Asier Antona, que sustituye a Manuel Fernández. María del Carmen Hernández Bento, la actual delegada del Gobierno, es la nueva vicesecretaria general de organización. Manuel Fernández pasa a ser ahora coordinador de política regional. Antonio Larcó y Gabriel Mato son los coordinadores de política nacional y europea. Y José Miguel Bravo de Laguna y Juan José Cardona se encargarán de gestionar las áreas de política insular y local. La tinerfeña Cristina Tavío es la nueva vicesecretaria de Acción Sectorial. Mercedes Roldós asume la coordinación de área de Sanidad y Acción Social. Rosa Rodríguez es la nueva coordinadora de Hacienda y Presupuesto. Matilde Asián asume la gestión del área de Economía y Competitividad. Beatriz Barrera coordina Educación y Empleo. Ana Zurita es la nueva coordinadora de Infraestructuras y Territorio. Así es como queda el organigrama y hablamos ahora de otro asunto porque después de 5 meses de espera se han reunido el presidente del Gobierno español y el de Canarias, un encuentro centrado en los recortes presupuestarios estatales que dejan a las islas con 800 millones menos. Es la primera reunión entre ambos presidentes desde que Mariano Rajoy tomó posesión como presidente del Ejecutivo Estatal y se ha celebrado en un clima de cordialidad. Paulino Rivero le ha pedido a Mariano Rajoy una revisión del sistema de financiación y Rajoy ha dicho que en Canarias se está haciendo un buen trabajo en materia presupuestaria. Los dos gobiernos han quedado en volver a sentarse el próximo mes de junio para acercar posturas. Bueno, pues ya tenemos los asuntos sobre la mesa y ya podemos comenzar con el debate. Nuestro invitado sustituye a Manuel Fernández, que lo tuvimos, recuerden, en el envite, como secretario general de su partido. Comenzamos con las preguntas, Manolo. Sí, más que de las personas del Ejecutivo me gustaría hablar de los contenidos del Congreso, porque una de las claves de las que ustedes hablaron era la regeneración política. Ustedes hablan mucho y usted también habla mucho de la regeneración política. Y a mí me gustaría preguntarle en qué consiste esta regeneración política, porque lo que he oído y leído pasa solamente por cambiar el gobierno de Canarias, por echar a Paulino Rivero y a José Miguel Pérez y hacer un pacto ustedes con el Partido Socialista o con una parte del Partido Socialista. Bueno, vamos a ver, la regeneración política significa que aquellos que llevan gobernando esta comunidad autónoma desde hace varias décadas pues pasen a la oposición y se conformen unas nuevas mayorías. Evidentemente una nueva mayoría que tendría que liderarla, como no podía ser de otra manera, al hilo de las pasadas elecciones municipales, autonómicas y a cabildos del pasado 22 de mayo, fuera el Partido Popular, que fue la lista más votada, encabezada por nuestro presidente autonómico, José Manuel Soria. Una nueva forma de entender la vida política, una nueva forma de entender la estrategia política para dar respuesta a los ciudadanos de Canarias. Hoy en el Parlamento de Canarias no se debaten los asuntos que preocupan a los ciudadanos que nos están viendo hoy. No se habla del paro y del desempleo, que es la principal preocupación de los ciudadanos de Canarias. No se habla tampoco de cómo llevar a cabo la reforma del régimen económico y fiscal para diversificar la economía y dar un impulso económico. De todas esas cuestiones, o de el adelgazamiento de la administración pública para cortar el gasto público, tampoco se habla. Bueno, sí se habla porque lo lleva el Partido Popular, pero no porque el Gobierno de Canarias, formado por el Partido Socialista y Coalición Canaria, estén preocupados por ello. Yo estoy convencido que hay más cosas que nos unen al Partido Socialista que las que nos separan, porque si uno tira de las hemerotecas, por ejemplo, de su periódico, puede ver que el Partido Socialista defiende o defendía lo que hoy defiende el Partido Popular. Leopoldo.
Yo le tendría que hacer alguna precisión. Por ejemplo, usted habla de regeneración, porque gobernaron los señores de Coalición Canaria. Ustedes le sustentaron durante años, desde el año 93 ahora, salvo un paréntesis en el mandato de Adán Martín, ustedes fueron el sustento, el apoyo y la base de la continuidad de Coalición Canaria. Entonces no sería malo que hicieran alguna autocrítica, porque alguna responsabilidad tienen en la situación en que está Canarias ahora. Pero al margen de eso, ¿entiende usted qué es regeneración? Que venga el presidente de su partido y casi todos los fines de semana proponga sistemáticamente al Partido Socialista que abandone a don Paulino Rivero. Estamos hablando de un presidente que es además ministro del Gobierno de España, que eso es lo que me parece a mí más grave, y desestabilice de esa forma una semana y otra, y a la siguiente también al Gobierno de Canarias. ¿Usted no cree que las urnas ya han dictado sentencia y que el gobierno actual, aunque no nos guste, a mí no me gusta, se lo digo con el alma, pero es un gobierno legítimo y que está haciendo, bueno, aquello de lo que es capaz? Si ustedes consideran que no vale, presenten una moción de censura, propongan una, pero por las vías constitucionales, no de bla, 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 una semana sí, repito, y otra también. Vamos a ver, yo no creo que el presidente de mi partido y ministro venga a Canarias a desestabilizar al gobierno de Canarias. Nosotros respetamos legítimamente que esas dos fuerzas políticas hayan conformado un gobierno. Es verdad que son las dos fuerzas políticas que perdieron las últimas elecciones municipales a Cabildo y a las autonómicas. Pero es verdad que el Partido Popular lo que sí ha dicho es que lo que tenemos que centrar en el debate político, también lo ha dicho José Manuel Soria, es el debate que preocupa a los ciudadanos. Es que en el último debate sobre el estado de la nacionalidad, el señor presidente del Gobierno de Canarias no anunció ni una sola iniciativa, ni una sola reforma que diera respuesta a los problemas que tenemos fuera de Teobaldo Power, fuera de la Casa del Parlamento, ni una sola iniciativa. Quien está centrando el debate y centrando la agenda política en los asuntos que preocupan a los ciudadanos es el Grupo Parlamentario Popular, quien habla de paro, quien habla de cómo reactivar la economía, quien habla de cómo apoyar a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos y a los emprendedores, quien habla de cómo adelgazar la administración pública para hacer una administración más ágil, más eficaz y más operativa. De eso no habla Paulino Rivero ni José Miguel Pérez. Y eso que preocupa a los ciudadanos es un debate que centra todos los días el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Canarias. José Carlos. Pero esa oferta de cambio en el Gobierno de Canarias, que incluso Soria yo lo apuntaba y que estaba esperando a la consecución del Congreso de ustedes, ¿eso se va ya a formalizar claramente? Y es cierto que ustedes estarían dispuestos, con tal de que hubiera un cambio en ese Gobierno de Canarias, que la presidencia la ostentara un miembro del Partido Socialista, llámese José Miguel Pérez o no, o a lo mejor Paco Hernández Espínola? Bueno, habría que preguntarle al Partido Socialista si hay voluntad o no de darle o de dar continuidad al gobierno actual o si puede haber cambio de gobierno. Ahora, lo que sí no vamos a nosotros renunciar es a la presidencia del gobierno. ¿Por qué? Por una sencilla razón que todos los que nos están viendo entenderán. Quien ganó las elecciones a 63.000 votos más que la segunda fuerza política, que es Coalición Canaria, fue el Partido Popular. Por tanto, es normal que legítimamente nosotros aspiremos no solo a un cambio de gobierno y a entrar en el gobierno, sino a liderar este gobierno, que le hace falta un cambio. Lo que expresaron los ciudadanos el pasado 22 de mayo y después el pasado 20 de noviembre fue un cambio de formas, de entender, de estrategia política. Y ese cambio lo representa hoy el Partido Popular. Canarias tiene solución y la tiene, estoy convencido, con un gobierno del Partido Popular. Santi. Señor Antonio, buenas noches. ¿Conoce usted la expresión ser los malos de la película? Sí, porque se la oigo a Paulino Rivero y a José Miguel Pérez. Pero espere, le voy a dar unos números para que usted la entienda, porque ahora mismo están ustedes probablemente en la mente de muchos ciudadanos canarios siendo los malos de la película. Ayer rechazadas 760 millones de euros en las enmiendas que propuso un partido nacionalista, Coalición Canaria, en el Congreso de los Diputados. Un agujero en los presupuestos del Estado que ustedes dicen que es de 380 millones de euros, pero que los nacionalistas no, el gobierno de Canarias, formado por el Partido Socialista y Nacionalistas Canarios, dice que es de 800 millones de euros. Le añade usted el 30% de paro, más del 30% de paro en la Comunidad Autónoma de Canarias. Ustedes han entrado con una reforma laboral a todas vistas impopular porque no ha gustado y usted me dirá, a mí había que hacerla. Probablemente yo piense incluso que había que hacerla. No sé las formas ni el modo de hacerla, pero coincidirá conmigo que ahora ustedes pueden estar en la mente de los ciudadanos canarios siendo los malos de la película. La diferencia entre que tiene usted y que tengo yo con respecto al gobierno que le toca gobernar al gobierno de España es que el gobierno toma medidas y tiene que tomar medidas, le guste o no le guste. Y quien está acusando de malos es permanentemente Paulino Rivero y José Miguel Pérez, que han buscado un enemigo común para poner una cortina de humo ante la incompetencia, inacción de este gobierno. Y han buscado un enemigo común que es el gobierno de España. Es verdad
que hace unos días, cuando visitaba a Paulino Rivero al señor Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno de España, se vistió como hombre de Estado. Es verdad que al día siguiente, ayer, apareció otra vez en el Parlamento de Canarias y se quitó ese traje de hombre de Estado y volvió a las andadas, como decimos popularmente. Yo espero que al final la gente entienda que esas reformas son necesarias. Es que este país, podemos discutir lo que sea, pero tenemos una deuda, un déficit público que tenemos que pagar. Y que no es un compromiso del Partido Popular, que también, sino es un compromiso del anterior Gobierno de España, que ante la Unión Europea dijo que tenía que pagar 25.000 millones de euros antes de que acabe este año. Y el conjunto de las administraciones tienen que hacer un ejercicio de sacrificio importante. Ahora, el Gobierno de España no solo está ajustando el gasto público, sino que paralelamente está tomando una serie de reformas que son fundamentales, necesarias, se lo digo de verdad, y hay que hacer un llamamiento a la esperanza. Muchos ciudadanos que nos están viendo hoy que lo están pasando mal en Canarias, que es la comunidad autónoma con las mayores tasas de desempleo, hay que decirle a esos ciudadanos que merece la pena, que este esfuerzo y este sacrificio colectivo va a merecer la pena. Y que estas reformas, ¿Usted ve esperanza, señor Antonio? Y que estas reformas de verdad van a merecer la pena y van a dar frutos más pronto que tarde. Ese es el mensaje que hoy me gustaría dar a los ciudadanos que nos están viendo. Manuel Mederos. Sí, señor Antona, por mucho que se repita una cosa, no es verdad siempre. Es decir, quien perdió las elecciones en la legislatura pasada fue el PSOE y quien gobernó en Canarias fue el PP y Coalición Canaria, los dos partidos que perdieron las elecciones. Lo mismo que ha ocurrido ahora. O sea, tanto monta, tanto... Pero con una diferencia, si me lo permite. Que en aquella vez cuando ganó Juan Fernando López Aguilar no se sentó en ningún momento con el Partido Popular para conformar gobierno, y esta vez que ganó el Partido Popular y José Manuel Soria, por respeto institucional y por respeto lealtad al resto de las fuerzas políticas, se sentó con todas las fuerzas políticas para intentar conformar gobierno. Esa es la diferencia, también, que es un matiz importante, también es verdad, o puede ser verdad, que Coalición Canaria y el PP, su partido, tenían prehecho el pacto y no había necesidad de sentarse para nada. Esa también es verdad. La impresión que daba. Lo único que pasó es que el Partido Popular esperó a que la primera fuerza política, que es quien tiene que llevar la iniciativa para conformar gobierno, viniera a sentarse con el Partido Popular. Eso sí lo hizo José Manuel Soria, lo hizo el Partido Popular. Cuando ganó el pasado 22 de mayo, José Manuel Soria se sentó con el Partido Socialista y con Coalición Canaria. En aquella época echamos de menos que el Partido Socialista tuviera la misma iniciativa en el nombre de Juan Fernando López Aguilar. Sin querer profundizar más en el asunto, en aquel momento, por recordar la historia, porque la historia es importante, en aquel momento Juan Fernando pedía la presidencia, condición sine qua non, que ustedes también ahora piden. Es que son idénticas las situaciones, pero es que Antona, en aquel momento, por mucho que se empeñe, son idénticas. En aquel momento pedían la presidencia del gobierno el PSOE. Coalición Canaria no se la daba. En este momento la pide el PP y Coalición Canaria no se la da. Pero es que en aquel momento no hubo posibilidades de entendimiento con el Partido Socialista, no porque el Partido Popular no quisiera, sino porque el Partido Socialista y Juan Fernando López Aguilar no abrió esa posibilidad. Vamos a ir ahora pidiendo la palabra. José Carlos. No me respondió a la pregunta inicial mía. Si el Partido Socialista dice, vale, pacto con ustedes, pero la presidencia para mí, ¿estarían dispuestos? No. Segundo. Ya dijo que no. Perfecto. Segundo, y después tercero rápido. Segundo, ¿estarían dispuestos a que hubiera un cambio en el gobierno de Canarias y ofrecerle a Coalición Canaria un pacto con coalición con tal de que se fuera el Partido Socialista, incluso dando la presidencia a Coalición Canaria, por ejemplo, a un palmero como usted llamado Antonio Castro o a don, ¿cómo se llama el otro que ahora no me sale? A José Miguel Ruano? Sí. Nosotros, José Carlos, no renunciamos a dejar la presidencia del gobierno. ¿Pero por qué? Porque fuimos los ganadores de las elecciones municipales y autonómicas. Digo hacer, si puede haber un cambio sin la presidencia, estarían dispuestos al cambio. Y lo otro era, en cualquier caso, yo creo que la gente que nos está viendo, lo que quieren es, mire, cambien o no cambien con uno, con el otro o con lo demás allá. Pero mire, vamos a cambiar o no cambiar de aquí al Día de Canarias. Y si de aquí al Día de Canarias no cambiamos, vamos a empezar a trabajar por Canarias. Sin duda. Eso es, José Carlos, lo que le preocupa a los ciudadanos. No tanto quién gobierna esta comunidad, que yo le puedo decir que si gobierna el Partido Popular, Canarias tiene solución, como lo está demostrando el gobierno de España. El problema es que tenemos un gobierno de Canarias que está poniendo permanentemente cortinas de humo, que no afronta las reformas y las iniciativas que se tienen que llevar a cabo, que hay un 32% de la tasa del desempleo, que hay, y es un tema grave, más de 100.000 hogares canarios donde todos sus miembros están en una situación de desempleo, donde hay 600.000 ciudadanos de esta tierra, donde están en un claro riesgo de exclusión social. Y ante eso, ¿qué hace Paulino Rivero y José Miguel Pérez?
hablar de las prospecciones petrolíferas, hablar de las bonificaciones aéreas, hablar de las primas a las energías renovables. ¿Qué hace el Partido Popular? Centrar el debate en eso, en el paro, en la crisis y en ver cómo nos ponemos de acuerdo, en arrimar el hombro. ¿Sabes lo que necesitamos ahora? Política de altura. Y esa política de altura es la que necesitan hoy también los ciudadanos de Canarias. Pero me da miedo, perdóname, Carmelo, una cosa. Me da pena, me da miedo, me da pánico que ahora viene el Congreso de Coalición Canaria en junio y después el del PSOE en julio y vayamos a estar nosotros hasta agosto pendientes de qué sale en el de ustedes, ya pasó, en el de Coalición y en el otro, a ver si al final, para la fiesta del Cristo, tenemos cambio de gobierno o no tenemos cambio de gobierno. ¿Sabes la diferencia? Me permite, Carmelo, la diferencia entre el Congreso del Partido Socialista de Coalición Canaria y del Partido Popular, con todos mis respetos al resto de los partidos políticos, que mientras que ellos están ocupando su tiempo en debatir quién va a liderar esas formaciones políticas, nosotros ocupamos todo ese tiempo porque tenemos un liderazgo claro en torno a José Manuel Soria, qué diagnóstico y qué iniciativas tiene el Partido Popular para los ciudadanos canarios. En vez de ocuparse tanto si José Miguel Pérez es el líder del Partido Socialista y si Paulino Rivero puede compatibilizar la presidencia del gobierno y la presidencia del partido, yo creo que es bueno que discutan en el diagnóstico que tiene Canarias y en las propuestas y en la medicina que tiene que poner para los ciudadanos. Eso lo ha hecho el Partido Popular, no hemos discutido de líderes, que eso no importa, porque tenemos un proyecto serio de cambio y de futuro para los ciudadanos de esta tierra. No se olviden que estamos en el apartado en el que queremos también profundizar en el encuentro de Rajoy, presidente del Gobierno Central, y Paulino Rivero, presidente del Gobierno canario. Leopoldo. Sí, yo precisamente sobre ese tema, yo tengo la impresión de que el encuentro pues ha sido un poco forzado. No digo que no lo recibiera al final el presidente Rajoy, porque aún quedaba pendiente el presidente de La Rioja y los de Asturias, que por razones obvias no ha sido elegido hasta ayer, y el de Andalucía, que hace apenas 3 semanas. Pero sí se han movido presiones. A mí me consta que desde la Casa Real se le dio cuenta, como es natural además a la presidencia del gobierno, de la visita del presidente Rivero al rey. Me consta que hasta José Carlos Mauricio ha hecho con sus viejos amigos del Partido Popular algunas gestiones para ver qué pasaba con el presidente de Canarias, que se sentía, y me parece que legítimamente, ninguneado, porque seguían recibiendo a distintos presidentes de comunidades autónomas y él no llegaba. Por tanto, yo entiendo 2 cosas. Primero, que el recibirlo ha sido tarde y bien, cortésmente, cordialmente, si se quiere, formalmente todo muy bien vestido. En el fondo, nada de nada, un aplazamiento hasta finales de junio, de una potencial reunión, quiero creer que de la Comisión de Colaboración o Bilateral Canarias-Estado, pues para replantear algunos de los temas que usted ha citado que me parecen de especial relevancia. La revisión del REF, la revisión posible del Estatuto, todos los temas que se refieren a la incentivación de cuestiones turísticas que se han quedado congeladas por razones presupuestarias. En definitiva, una serie de temas que son vitales, y yo lo entiendo, para Canarias. ¿Usted de verdad espera algo de esa comisión? Sobre todo cuando Soria se ha encargado de decir, a través de la delegada del gobierno, que él va a estar como representante de la parte del gobierno junto a la señora Sáez de Santa María, vamos a decir, enfrente de Paulino, que va a ser el que presida la delegación canaria. ¿Usted cree que eso, tal y como están las relaciones personales entre ellos, puede ser superado fácilmente y llegar a un entendimiento, sobre todo para la financiación de Canarias? Yo espero que las cosas cambien y que haya un antes y un después de esa visita y que el gobierno de Canarias abandone la estrategia de confrontación a la que ha estado sometida durante todo este tiempo contra el gobierno de España y modifique su actitud. Que el señor presidente del gobierno de Canarias se serene y se ponga manos a la obra. Yo espero que haya cogido buen recorte de las reformas, de las medidas que está adoptando el gobierno de España, valientes, coherentes, y que las ponga en práctica también en Canarias. Es que no puede seguir mirando para otro lado. Es que no se puede excusar en una posible visita a la Moncloa para ponerse a poner iniciativas en el gobierno. Es que esa foto verdaderamente como tal no resuelve nada. Pero la necesitaba mucho políticamente, claro, y pensando bien, en su Congreso también, en el de Coalición Canaria. Igual que necesita el apoyo en las manifestaciones a las prospecciones petrolíferas en Lanzarote y Fuerteventura, pero ese no es el problema que tienen hoy los canarios. Los canarios quieren un gobierno de Canarias que dé respuesta a sus problemas, que hay una tasa del desempleo que es la mayor de la Unión Europea, que hay 100.000 hogares canarios, y repito, donde todos sus miembros están en una situación de desempleo. Y ha venido Paulino Rivero de esa foto de la Moncloa, ¿y qué ha hecho en el Parlamento de Canarias, en el gobierno? ¿Qué medidas, qué reformas ha adoptado? Lo que le ha dicho el presidente del gobierno de España es, claro que no nos gusta tomar las reformas y las medidas que estamos tomando, claro que son duras, claro que son difíciles, pero son necesarias. Pero no solo en el gobierno de España, sino también son necesarias en la Comunidad Autónoma de Canarias. Vuelva usted a Canarias, señor presidente del gobierno de Canarias, y póngase manos a la obra. Y para eso, para esas medidas y esas reformas, tendrá siempre la mano tendida y el hombro arrimado del Partido Popular. Yo creo que fue una reprimenda
de ese calibre no tenía que ir Paulino Rivera a Madrid. Entiendo lo que me está diciendo, es decir, lo que me está diciendo usted es que esos 90 minutos de conversación no sirvieron sino para que Rajoy le echara un pleito a Paulino Rivera sobre cómo está haciendo las cosas. No, sirvió también para decirle nuevamente a Paulino Rivera que España y el gobierno de España es sensible con Canarias, que el gobierno de España está haciendo los deberes que tiene que hacer y que también la reforma laboral, la reforma sanitaria, la reforma educativa, la reforma del sistema financiero, la reforma de las administraciones públicas afectan también a la comunidad autónoma de Canarias y que espera una relación leal e institucional, de respeto. Y yo estoy convencido que tiene que haber un antes y un después, porque Paulino Rivera no solo estaba aislando al gobierno de Canarias de esas medidas, de esas reformas, sino lo más grave, estaba aislando a todos los ciudadanos de esta tierra. Y por eso yo confío, evidentemente confío, así ha trascendido la opinión pública, que Paulino Rivera venga a Canarias y le diga a José Miguel Pérez, que es su socio de gobierno, oye, nos tenemos que poner manos a la obra, no podemos seguir perdiendo el tiempo ni mirando para otro lado, tenemos la responsabilidad de gobernar. Lo está haciendo el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, aunque no le gusten muchas de esas medidas, pero toca el momento de políticas de coherencia, ser valientes, tomar medidas, porque esta comunidad y este país no puede esperar mucho más tiempo. Mire, yo creo que hay que poner un poco de cordura sobre todo este asunto porque llevamos meses asistiendo a una historia que a los ciudadanos le importa muy poco, que es el cruce de reproches entre el gobierno del Estado y el gobierno de Canarias. Eso no le interesa a nadie. Yo creo que usted coincidirá conmigo en que a los ciudadanos canarios les interesa por qué el bolsillo lo tienen vacío y por qué no llegan a fin de mes. Entonces, hombre, usted coincidirá conmigo en que una reunión de 90 minutos en la que el presidente del gobierno del Estado exhibe buenas formas, el presidente del gobierno de Canarias exhibe maneras de hombre de Estado, que decíamos ahora mismo, y de repente, en 24 horas, vemos otra trifulca en el Parlamento de Canarias, entre ustedes y el presidente del gobierno de Canarias. Oiga, usted coincidirá conmigo en que ahí pasa algo, y pasa algo por ambas partes. Estoy de acuerdo con usted. Absolutamente de acuerdo con usted. Los ciudadanos que nos están viendo... creo que les importa poco, señor Antonio. No, a mí me importa mucho. ¿A usted sí? Y a mi partido también, se lo puedo asegurar. A la gente que nos está viendo hoy, a los ciudadanos que nos están viendo hoy, muchos de ellos están en una situación dramática socialmente. Y no les interesa y además, en fin, la clase política estamos devaluados por el conjunto de los ciudadanos. Señor Antonio, 90 minutos de reunión. ¿Y a quién le importa 90 minutos de reunión? Si me lo permite, se lo cuento cuál es mi sensación del tema. Yo creo que es importante decirle a los ciudadanos que nos están viendo, a todos los que hoy nos están viendo, que esto es un esfuerzo colectivo de todos. Un esfuerzo colectivo de todos. Y que este esfuerzo y este sacrificio implicará que más pronto que tarde dará su fruto. Y el gobierno de Canarias, en el ámbito de sus competencias, y eso sí que le preocupa y mucho a los ciudadanos, tiene que llevar a cabo medidas de reformas y debates parlamentarios como reformar la ley del régimen económico y fiscal, que es muy importante para reactivar la economía y diversificar la economía. Tiene que llevar a efecto y a debate en el Parlamento de Canarias cómo adelgazar el volumen de la administración pública y adelgazar el gasto. No. ¿Sabe lo que ha hecho el gobierno de Canarias? Subir los impuestos a los ciudadanos, pero sin recortar el gasto público del volumen de la administración. Y lo que le ha dicho el Partido Popular es que no puede recaer solamente el sacrificio en los mismos, sino que también las administraciones públicas se tienen que abrochar el cinto. Y por tanto todos esos debates es lo que está centrando el debate día a día en el Parlamento de Canarias el Partido Popular. Pero es verdad que no es el momento de trifulca, no es el momento de peleas, es el momento de tener políticas de altos vuelos, de una visión de Estado y de saber que la comunidad autónoma de Canarias no está aislada de las reformas que está llevando a cabo el gobierno de España, porque la sensación que he tenido durante todo este tiempo es que el gobierno de Canarias ha ido por libre, y menos mal que el señor Paulino Rivera, a raíz de la visita con el presidente del gobierno de España, se ha dado cuenta que no puede mirar para otro lado, que no puede seguir yendo por libre y que se tiene que unir a las reformas que el gobierno de España está liderando en el conjunto del territorio nacional. José Carlos. ¿Puede haber otro punto de vista de esta actualidad, de esta realidad, y querer salir de ella? Por ejemplo, diciendo, al margen de quién ostente la presidencia o no y de los pactos que haya, que con el Partido Socialista, por ejemplo, alguien diga, vale, mira, vamos a pactar, pero nos vamos a centrar en
cosas fundamentales que nos dé, digamos, una visión larga del futuro. Por ejemplo, reforma del Estatuto, la ley electoral del Canarias, cambio de la composición del Parlamento de Canarias y posibilidad de que esta autonomía pueda disolver y convocar elecciones cuando ella la quiera. Pactamos eso, que la dinámica siga saliendo de la crisis como mejor podamos, pero nos metemos en esas cosas que tenemos pendientes y una vez que resolvamos eso de común acuerdo, disolvemos el Parlamento de Canarias, vamos a las nuevas elecciones con la nueva ley, con la nueva composición del Parlamento y que gane el mejor. La hoja de ruta del Partido Popular no es la preocupación de reforma a la ley electoral hoy. Hoy la hoja de ruta del Partido Popular es cómo mejorar la situación de los canarios y de las Canarias. Hoy la hoja de ruta del Partido Popular es cómo mejorar el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. Pero eso hace falta un gobierno fuerte. Sí, pero hoy la hoja de ruta del Partido Popular es como, en fin, generar empleo y generar confianza a los emprendedores, a las pequeñas y medianas empresas. Si en esa hoja de rutas coincidimos con otras fuerzas políticas, tendrán al Partido Popular. Ahora, la prioridad hoy no es la modificación de la ley electoral, ni tan siquiera la modificación del estatuto, porque hoy el minuto de juego en el que nos ha tocado jugar es un minuto de juego dramático socialmente en Canarias. Y a esa gente que hoy nos está viendo y que lo está pasando mal, ahí es donde tiene que estar la clase política. La altura de las circunstancias que requiere la clase política no es para hablar de otras cuestiones. Hoy la preocupación no es las bonificaciones aéreas, ni las prospecciones, ni tan siquiera las primas de la energía renovable, ni tampoco es una preocupación, José Carlos, la modificación de la ley electoral. Hoy la preocupación es lo que le he dicho, y en esa preocupación va a tener el Partido Popular la mano tendida al gobierno. Ahora, si el gobierno tiene la voluntad también de que el debate que hoy tiene que llevar a cabo en el Parlamento es hablar de la crisis, de cómo salimos de la crisis, de qué hacemos para incentivar la economía, de qué hacemos para generar confianza en los mercados, de qué hacemos para agilizar y quitar burocracia a la gente que viene a invertir y a diversificar la economía, de cómo mejoramos el sector turístico, de cómo mejoramos la educación. En esa línea tendrá el apoyo del Partido Popular. Para hablar de otras cuestiones que sé que es la que le preocupa a Paulino Rivera y a José Miguel Pérez, no tendrá nunca el apoyo ni el brazo tendido del Partido Popular. Manuel Mederos. Señor Antonio, yo antes no lo felicité, perdón, pero tengo que felicitarlo públicamente por su cargo. Sí, fue un fallo de cortesía. Pero sí le pediría, porque es usted un hombre joven, en la distancia corta es usted un magnífico conversador, le pediría que salga un poco del argumentario. ¿Por qué no? Lo digo, Manuel. Bueno, tengo la sensación de que está usted en el argumentario y le preguntemos lo que le preguntemos, usted contesta lo que está en el argumentario. Yo sinceramente creo, señor Antona, que la crisis, la situación de la que usted habla de excepcionalidad, lo que necesita es que todos empujemos más o menos en la misma dirección. Y yo creo que con los mimbres de la política canaria es un poco imposible, pero no solo por Coalición Canaria, es que yo ayer vi en el Parlamento a una portavoz absolutamente crispada también. Si no le parece a usted que es un hombre de consenso, y además la palabra que lo define es que es un hombre de consenso joven, hay que buscar vías para entenderse con este gobierno en vez de querer poner por delante que hay que eliminar al gobierno para poder solucionar los problemas de Canarias. Totalmente de acuerdo contigo. Lo digo de verdad que estoy absolutamente de acuerdo. No estoy en ningún argumentario. Hablo desde mi experiencia en la vida, en las responsabilidades políticas que tengo. ¿Por qué? Porque quizás estoy muchas veces y me pateo la calle, me pateo todas y cada una de las islas y escucho a la gente. Y los ciudadanos hoy, cuando muchas veces nos preguntan, bueno, llevan 2 días encerrados en el Parlamento, ¿qué asuntos han llevado que mejore el día a día de los ciudadanos? Muchas veces es complicado sacar un asunto que diga, oye, hemos debatido y hemos aprobado esto que va a mejorar el día a día de los ciudadanos. Y por eso tenemos que hacer una reflexión profunda. Y tenemos que hacer una reflexión profunda porque la clase política se ha convertido no en una solución para los ciudadanos, sino en el tercer problema de los españoles. Y es una reflexión que me hago a diario. Créame que me la hago a diario. Y por eso tenemos que tener alturas de mira. Y no cabe poner cortinas de humo, ni distraer la atención, ni mirar para otro lado. Y lo único que le estoy diciendo es que el Partido Popular quiere centrar el debate en aquellos asuntos que preocupan a los ciudadanos de Canarias. Y a mí, desde mi puesto en el Parlamento de Canarias, veo que hay un gobierno de Canarias que no le interesa hablar de los asuntos que preocupan cuando salimos de las puertas del Parlamento para afuera. Pero es una responsabilidad que tiene el gobierno de Canarias. Y yo espero, y es lo que hemos hablado hoy, que haya un antes y un después en esa visita y que el gobierno de Canarias inicie las reformas que esta comunidad en el ámbito de sus competencias necesita y que está liderando el gobierno de España y que son fundamentales, necesarias también para no seguir siendo los líderes en la destrucción de empleo en esta comunidad autónoma. Leopoldo. Yo creo que tiene usted efectivamente, como decía Manolo, un discurso un poco preconcebido o un argumentario que se sabe muy bien, que nos lo dice,
Y siendo cierto parcialmente, lo que no dice usted, o yo echo de menos, es un mínimo de autocrítica. Por decirle algo, el Partido Popular, a mi juicio, está fracasando estrepitosamente a la hora de comunicar la realidad nacional en estos momentos. Es muy grave lo que ocurre en España, no solo por el paro, sino por las apreturas económicas que estamos pasando, porque la deuda que tenemos es tremenda. Estamos pagando 30.000 millones al año solo por los intereses de la deuda. Los intereses, no la deuda, que va además aumentando, los intereses. Otros 30.000 por desempleo. Hemos rebajado porque no hay dinero para dependencia y vamos a recortar en educación, en sanidad, etcétera. Pero yo creo que ustedes tienen que decirle a la gente que esto está pasando y por qué está pasando y por qué se adoptan estas decisiones y no otras diferentes. Porque naturalmente existen alternativas. En política la verdad absoluta no la tiene nadie, ni siquiera el Partido Popular, aunque tenga mayoría absoluta. Entonces el señor Rajoy, que no puede, a mi juicio, como jefe del gobierno, es tomarnos por subnormales políticos y hablar solo cuando va pues, a México, a París, a Londres, a Colombia. Tiene que ir a las Cortes y comparecer o adoptar la postura de comparecer ante los españoles en un programa de televisión para que los periodistas le pregunten y le digan, oiga, esto y esto y esto, y lo de Bankia, y todas estas cosas hay que aclararlas. En democracia la transparencia es fundamental, aunque haya mayorías absolutas, y para eso están ahí ustedes, para gobernar, y si no hay consenso, pues están legitimados para tomar las decisiones que quieran, pero justificándolas, comunicándolas, diciéndole a la gente lo que pasa y por qué son estas las soluciones y no otras. Ha habido una bronca tremenda con los rectores y yo creo que tiene parte de razón el señor Wert, pero no se puede desacreditar a los rectores como se les ha desacreditado. Por no comunicar, por no hablar, por no dialogar, aunque se tenga mayoría absoluta, si además se dialoga, mejor. Yo creo que ese es el espíritu, Leopoldo. Pero es que no se está practicando. Yo sí lo creo, que yo le puedo decir que aquí también yo creo que hay que ser autocrítica. Y eso vale para el señor Rivero, que conste, ¿eh? Evidentemente, o para el vicepresidente del gobierno, que me parece gravísimo, gravísimo, y lo digo aquí, que todos lo oigan, que se vaya a Madrid a hablar con un grupo reducido de periodistas a contar películas de Canarias, no que pasen ahora, sino que pueden pasar mañana. Bien. Eso el vicepresidente del gobierno. Yo lo digo también, y que sea más grave que esta tarde estén reunidos en Madrid los responsables de educación y el que lidere eso no sea el vicepresidente del gobierno. No ha ido prácticamente a ninguna reunión. Es que no ha ido. Por eso existe la contestación que existe con el señor vicepresidente. Esa es la diferencia entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias. Que el gobierno de España da la cara. Da la cara. El gobierno de Canarias... No lo suficiente, señor Bueno, Antona. a usted le puede parecer no lo suficiente, pero es verdad, pero da la cara. Y está tomando medidas que posiblemente se tenían que haber tomado hace años. Miren, impopulares, y yo se lo acepto. un ejemplo si me lo permite. Este país, y lo he dicho muchas veces, está en la unidad de cuidados intensivos. Pero no ahora. Lleva tiempo en la unidad de cuidados intensivos. Y hemos tenido un equipo de cirujanos, de médicos, liderados por el señor Zapatero, que cuando iban a ver al enfermo a la unidad de cuidados intensivos, lo único que le ponían era un paño de agua fría en la frente. Porque entendían que tenían un simple catarro y por eso hablaban de la Champions League y de los brotes verdes. Pero hemos visto que ha llegado un nuevo equipo de cirujanos, liderados por Mariano Rajoy y el Partido Popular, y han visto que ese enfermo está mucho más enfermo de lo que nos decían. Y lo que está haciendo el Partido Popular y los cirujanos y hombres y mujeres del Partido Popular es hacer todas las intervenciones quirúrgicas, por muy dolorosas que éstas sean, para que pronto salga el enfermo de la unidad de cuidados intensivos y lo veamos pronto con el pulso recuperado en la calle para generar confianza. Pero el médico no habla con el paciente. Sí habla con el paciente y habla todos los días porque lo va a visitar todos los días. Pero es verdad que no es medidas fáciles. Es verdad que son medidas muy complicadas, pero son las medidas necesarias que necesita este país. Y cuando usted decía transparencia... Fíjese que no discuto las medidas, discuto los sistemas de comunicar las medidas. Bien, en eso podemos estar más o menos de acuerdo, si se tiene que comunicar más y mejor. Transparencia. Decía Leopoldo que el gobierno de España es transparencia. Este gobierno ha sido el único gobierno de la democracia de este país que ha aprobado en el Parlamento una ley de transparencia. ¿Para qué? Para que los ciudadanos conozcan de primera mano dónde, cómo y con qué prioridades nos gastamos los dineros públicos. Y eso lo ha hecho un gobierno del Partido Popular liderado por Mariano Rajoy. Parlamento Canario incluido, los sueldos famosos. Parlamento Canarias incluido. Y además, yo soy de los que creo que los diputados, los senadores, los cargos públicos tenemos que decir públicamente qué es lo que ganamos.
Yo nunca lo he ocultado. Pues dígaselo usted a todos sus compañeros de Parlamento, que no hay manera de que digan lo que ganan. Pues yo puedo decirle, o que se Leopold... publique oficialmente. No, hombre, eso lo iba a decir. Sí lo dicen, pero no se publica. Pues yo puedo decir también a los que nos estén viendo lo que cobro. Lo que pasa es que eso entra en un debate de, en fin, que pueden parecerle mucho a uno, otros le puede parecer poco, pero que yo no tengo por qué ocultar. ¿Sabe por qué? Porque el sueldo que yo cobro, como el de los médicos, como el de la policía, como el de los funcionarios, lo pagan los ciudadanos. No, claro. Y tenemos que dar cuenta de todo eso. Una cosa más sobre el tema que estaba usted abordando, sobre la transparencia. Le preguntaba a Leopoldo sobre la comunicación. ¿Estará usted de acuerdo con nosotros en que esa mala práctica de que incluso el presidente del gobierno, Rajoy, en las ruedas de prensa se niegue a contestar a las preguntas porque no toca, no se puede cambiar también con eso? No se niega. Lo que pasa es que hay que ver que yo creo que tenemos que hacer muchísima Ha pedagogía. habido una protesta de los profesionales del periodismo contra esa práctica. Repito, no solo del señor Rajoy, es una práctica que se está extendiendo en la clase política. No toca y no hay preguntas. No, pues yo creo que los ciudadanos les tenemos que contestar y aclarar todo cuanto nos pregunten. Yo creo que hay que hacer muchísima pedagogía, porque es que se hace muy difícil de explicar a los ciudadanos el porqué de las medidas, pero mucho más complicado se hace entenderlas. Emilia, vamos a ir a un corte, pero hay que anunciar los temas que tenemos para después del corte. Exactamente, todavía nos quedan algunas cositas de las que hablar. Hablaremos de esas manifestaciones por los recortes en educación, hablaremos de Bankia, hablaremos de desahucios y, por supuesto, de nuestro fototest. Pero todo eso, como decía Carmelo, a la vuelta de publicidad. Volvemos enseguida. Estamos en el envite, estamos con el secretario general del Partido Popular en Canarias, Asier Antona, recientemente nombrado el pasado fin de semana, está justamente estrenando el cargo y, como ven, se están abordando, Emilia, los asuntos más palpitantes del momento que vivimos. Los de actualidad, pero aún nos quedan algunos otros que abordar. Por ejemplo, Canarias se ha sumado a la huelga convocada en la enseñanza pública en toda España. El pasado martes, profesores, alumnos han mostrado su rechazo a los recortes de 3.000 millones de euros en materia de educación decretados por el gobierno del Partido Popular. Los sindicatos aseguran que si se aplican estos recortes, 3.500 profesores se irán al paro. Canarias también se sumó a estas movilizaciones por todas las islas. Vimos imágenes de manifestantes para protestar por la rebaja de los salarios de los profesores, el aumento de alumnos por aula y la subida de las tasas universitarias. Pero no son las únicas protestas, casi se producen a diario. Hoy mismo los sindicatos han salido a la calle contra la reforma laboral. Y otra imagen que nos deja la semana es la paralización por segunda vez del desahucio de una familia en el barrio de Almatriche, en Gran Canaria. Julia Rodríguez, su marido enfermo y sus 4 hijos tendrán unos días más para buscar una solución al no poder pagarle al banco 1.200 euros que le deben de un préstamo con garantía hipotecaria. El juez ordenó la paralización cautelar del desahucio de la vivienda, una decisión que esta familia celebró junto a la plataforma Stop Desahucios, amigos y vecinos que los acompañaban. No es el primer caso y parece que no va a ser el último ante la situación económica que viven muchas familias. Familias desahuciadas por los bancos y bancos con problemas financieros que piden ayuda al gobierno, como es el caso de Bankia. La entidad bancaria a la que pertenece la Caja de Canarias ha pedido una inyección generosa de fondos públicos que despeje las dudas sobre su solvencia, y el gobierno español se la ha concedido. El Ministerio de Economía ha asegurado que el Estado aportará toda la recapitalización necesaria a Bankia. Pese a todo, la entidad vuelve a caer en bolsa y muchos de sus accionistas han anunciado que demandarán a los gestores que han llevado a la empresa a esta situación. Precisamente la mala situación de los mercados ha llevado al gobierno español a desistir de su intención de subastar las entidades nacionalizadas. Ahora se estudia crear un gran banco público para evitar malvenderlas. Bueno, pues Bankia, los desahucios, los recortes en educación. El tema de Bankia, donde hay una caja canaria, la caja insular, la caja de Canarias, y el gran tema, la reforma financiera. No solo el caso de Bankia, el gobierno central, como saben, ha encargado una auditoría de todo el sistema financiero.
para conocer cómo está el tema del ladrillo y también, sobre todo, está pidiendo a la Europa que inyecte rápidamente dinero para que pueda haber crédito. Estamos justo a las puertas de eso. No olvidemos las historias de la reforma laboral y la educación y ese caso de desahucio. Santi Negrín. Les voy a dejar varios comentarios sobre la mesa. Sé que algunos van a ser polémicos y no les van a gustar. A algunos no les van a gustar a los que nos están oyendo, pero miren, yo estudié cuando era pequeño y creo que porque en un aula haya 3 alumnos más, no pasa nada. Creo que no, Creo que no pasa nada. Y soy docente también, aparte de comunicador y periodista, con lo cual creo que no va a pasar nada. Creo que tampoco pasa nada si un profesor tiene que trabajar un poco más. No creo que pase nada. Creo que el profesor es por vocación. Creo que es gravísimo que las tasas universitarias suban, porque eso sí significa que muchos jóvenes se van a quedar sin estudiar. El hijo de una persona que cobra 1.200 euros, es difícil pagarle una matrícula universitaria. Y voy a ser un poco más polémico todavía incluso con la función pública, a la cual respeto mucho y creo que tengo muy buenos amigos funcionarios y tal. Creo que la administración tiene que empezar a acabar con cosas como los días de asuntos propios, ¿de acuerdo? Creo que la administración tiene que pensar que yo para arreglar un papel no tengo por qué perder un día de trabajo, porque los funcionarios supuestamente trabajan para lo que yo tengo que hacer, es decir, para yo ir, pues que la administración empieza a pensar en abrir la administración por las tardes y cosas de este tipo. Es decir, con esto... ¿La pregunta? Sí, y la pregunta es esa, señora Antona. ¿Cree usted que debemos acometer ese tipo de historias? ¿Cree que la administración tiene que empezar a dar un giro, servir al ciudadano? Una de las reformas que está adoptando el Gobierno de España es esa, la de la reforma del sistema educativo. Es que tenemos cerca de un 26% de fracaso escolar. Y es que tenemos un 30% de abandono escolar. Y es que tenemos en torno a 80 universidades donde ninguna de ellas está entre las 150 más importantes del mundo. Es que tenemos 2.000 titulaciones universitarias que no se adaptan a la realidad del mercado laboral. Y por eso el Gobierno de España está tomando también medidas en la reforma educativa. En cuanto a los ratios y las tasas universitarias, es una competencia del Gobierno de Canarias. Hay que decirle la verdad. Lo que ha hecho el Gobierno de España es poner un marco de reforma, pero quien va a aumentar o no las tasas universitarias no es el Gobierno de España, es el Gobierno de Canarias. Ya hay comunidades autónomas como Galicia y La Rioja que han dicho que no van a aumentar las tasas universitarias. Y quien puede aumentar o no, los ratios de alumnos por aula no es el Gobierno de España, es el Gobierno de Canarias. Por tanto, y por ejemplo ese ratio que se puede aumentar lo contempla la LOE. Por eso hay que hablar en su justa medida qué competencia y qué responsabilidades tiene cada cual. En el tema de becas, el Gobierno de España no ha reducido ni un céntimo en ayudas al estudio, ni un céntimo. Se tiene la misma cantidad, 2.733 millones de euros para becas, igual que se tenía en el año pasado. Por tanto, sigue comprometido el Gobierno de España con la ayuda al estudio. Y ahora lo que hay que preguntarle al señor José Miguel Pérez y al Gobierno de Canarias es si va a aumentar las tasas y si va a aumentar el ratio por alumnos en las aulas. Eso es una competencia del Gobierno de Canarias. Yo lo que le diría a José Miguel Pérez es que antes de subir las tasas universitarias y en los ratios por alumno, que tome otros ajustes en el Gobierno de Canarias, como por ejemplo eliminar la policía autonómica. ¿Está usted en contra de las medidas de su gobierno en Canarias? ¿Está usted planteándole que no las aplique? No, lo que le estoy diciendo es que aquí hay un margen de maniobra por parte de este gobierno que antes de subir las tasas o de subir los impuestos a los ciudadanos, como ha hecho el Gobierno de Canarias, puede reducir el gasto público, por ejemplo, eliminando la policía autonómica o las más de 21 fundaciones que tiene presupuestada este gobierno. Sobre la televisión canaria también, la postura que tenían ustedes... Nosotros tenemos una ley que está tramitándose, la ley de televisiones, que puede el Gobierno de Canarias aplicarla o no. Yo creo que hay que hacer un ajuste también de este ente de televisión canaria, pero en todo caso es un tema que ya está más que debatido y que usted sabe perfectamente cuál es la posición del Partido Popular. Séanme breves en las preguntitas, que estamos en la recta final. Vamos a ver, si los espectadores que nos sintonizan pudieran rebobinar lo que llevamos de envite, yo creo que todo el mundo, se empeñan unos y otros, Partido Popular, Coalición y el PSOE, ustedes aquí en Canarias. Todo es echarle la culpa, la bronca, no es que ellos hicieron esto, no es que ustedes hicieron el otro, y que José Miguel Pérez, y aquí se ha nombrado el Paulino, y vuelta para arriba. Y yo me da la impresión de que el ciudadano de a pie de Canarias está pidiendo, está clamando que todos ustedes se pongan de acuerdo para tirar para el mismo sitio y todos empujando a la vez. Por ejemplo, una sola cosa... y oposición, estás diciendo. Sí, todo el mundo. Por ejemplo, una cosa clara. ¿Qué pasaría
si se pusieran todos una puñetera vez de acuerdo en que aquí estudia inglés todo el mundo, desde infantil hasta último de carrera, y de aquí a 7 años toda Canarias hablaría inglés? ¿Sabes en lo que estaríamos de acuerdo, José Carlos? Si este gobierno de Canarias, y no es buscar culpables, si este gobierno de Canarias aplicara las reformas que pueda aplicar en el ámbito de sus competencias que ha puesto en marcha el gobierno de España. ¿Para qué? Para mejorar el sistema educativo, lo decía antes Santi. ¿Para qué? Para mejorar la administración pública, para que haya una administración, una competencia y la gente no esté de una administración a otra sin saber muy bien quién tiene las competencias. ¿Para qué? Para mejorar el sistema y que los emprendedores no tengan una maraña burocrática. Si todo eso estamos de acuerdo y son las prioridades, ahí tendrán al Partido Popular. Ahora, usted no me diga que yo ¿Y por qué no se ponen de acuerdo? Bueno, pues pregúntesele usted a quién tiene la responsabilidad de gobernar en Canarias. Bastante está haciendo el gobierno de España, que está tomando las medidas, pero no le pregunte usted al Partido Popular si el gobierno de Canarias no ha llevado ni una sola iniciativa. Pero que ustedes estaban en el gobierno de Canarias. ¿O es que la Policía Autonómica no la apoyaron ustedes? No, vamos a ver, José Carlos, absolutamente de acuerdo. Pero es que la realidad en es que me vienes a contar ahora de que ustedes no quieren la Policía Autonómica. Se nos acaba el tiempo, si la votaron ustedes, señor Antona, porque tenemos que proseguir. Hay más secciones todavía. Van a poder, no sé, quedará luego un fragmento para que ustedes tengan tiempo de opinar, incluso en 30 segundos. Emilia, te toca. A las fotografías. Bueno, pues les vamos a mostrar algunas de esas fotografías. Les voy a pedir que me diga lo que le sugieren y alguna preguntita que otra también haremos. Venga, vamos con la primera. Bueno, pues precisamente Manuel Fernández, que hasta pasado fin de semana era el secretario general del PP y presidente del grupo parlamentario. Manuel Fernández, ejemplo de coherencia, ejemplo de esfuerzo en el ejercicio de su cargo, de responsabilidad, de honestidad, y ha sido junto a José Manuel Soria el coprotagonista de los éxitos del Partido Popular. Se ha comportado conmigo en el traspaso de poderes de una manera ejemplar, y yo a Manuel Fernández le tengo muchísimo respeto, pero también muchísimo cariño. Bueno, pues muy bien, vamos con la segunda fotografía, que en este caso es otro palmero, Manuel Marcos Pérez, diputado del PSOE por La Palma. A Manuel lo conozco hace muchísimos años porque coincidimos también en nuestra etapa como consejero en el Cabildo. Hemos llegado a acuerdos en la isla de La Palma que han sido muy buenos para su partido, para el mío, pero fundamentalmente para los ciudadanos de la isla de La Palma. Y esa relación de lealtad institucional que se inició al principio de la legislatura, hay una relación de amistad, de respeto y de lealtad profunda entre Manolo y yo. ¿Qué proyección le ve dentro de su partido, del PSOE? Pues Manolo es una persona, yo le veo una proyección importante, es una persona con un bagaje político muy importante, con una experiencia política, y yo creo que José Miguel Pérez, en fin, yo creo que lo debería aprovechar más de lo que lo aprovecha porque es un animal político y creo que puede dar todavía mucho más juego. Lo demostró en la legislatura pasada cuando fue nada más y nada menos que presidente de su grupo. Pues vamos a seguir con la tercera fotografía que nos lleva hasta el presidente del Parlamento, Antonio Castro, que también es palmero. Pues sí, entre palmeros anda el juego. Antonio Castro yo le tengo de verdad respeto y le tengo cariño. Es una persona que ha sido un referente. Cuando yo era niño y todavía casi no tenía uso de razón, veía a Antonio Castro siempre por todos lados porque es el político palmero. Pero es verdad que yo creo que tenía que hacer una reflexión profunda del por qué los ciudadanos de la isla de La Palma el 22 de mayo castigaron como castigaron a su fuerza política. Bueno, pues vamos con la cuarta fotografía, está de ámbito quizás nacional, Esperanza Aguirre. Pues una líder, como lo ha demostrado las urnas, y es una persona que lleva ganando elección tras elección. Por tanto, yo creo que si por algo hay que medir a los políticos es por su resultado electoral, y una persona que arrastra siempre detrás mayorías absolutas, cuanto menos merece todos los respetos. Además que es compañera de partido y que creo que está haciendo una magnífica labor al frente de la Comunidad de Madrid. ¿Y qué le parece a usted que haya dicho que se podría suspender ese partido que hay de la final de la Copa del Rey si se escuchan esos pitos, si no se deja sonar el himno? Yo creo que tenemos que disfrutar del partido, de esa Copa del Rey, y cualquier análisis o reflexión que se haya hecho, dejarlo al margen, porque yo creo que lo que tenemos que disfrutar es de ese partido, de dos, de dos equipos que yo creo que van a dar todo en el campo y que tenemos que disfrutar los que vayamos a ver esa Copa del Rey. Bueno, pues esperemos que se celebre sin ningún incidente y vamos con la siguiente fotografía que también tiene que ver con el fútbol, porque hablamos ahora de Mourinho, el entrenador del Real Madrid, que por lo visto ha firmado hasta el 2016
parece que para el fútbol no hubiera crisis. Eso parece, ¿no? Y al final los ciudadanos cuando ven cómo ha fichado y con qué cantidad, en fin, pues en fin, oye, yo respeto muchísimo las decisiones que adopten los clubes de fútbol y yo creo que la realidad social está por otros derroteros que no tienen nada que ver con la realidad que se mueve dentro del ámbito futbolístico. Hoy hemos conocido que incluso el Ministerio del Interior ha propuesto que el fútbol pague, también algunos otros eventos lucrativos, pues paguen parte del despliegue policial. ¿Qué le parece esa medida? Bueno, pues no la conozco y por tanto no tengo valor para hacer, pero bien, en fin, en definitiva yo creo que hay que todo el mundo aportar y ajustarnos en la medida de nuestras posibilidades y evidentemente yo creo que también los equipos de fútbol y los grandes clubes tienen que aportar también en materia de seguridad, que ya lo aportan también con la seguridad privada que tienen en cada uno de los campos. Bueno, pues vamos con la última fotografía, ya no nos queda sino una. Lamentablemente el fallecimiento de Justo Fernández, un histórico dirigente de UGT, que además ha sido palmero de nacimiento, ha fallecido. Sí, de los Llanos Aridanes, y yo Justo lo he conocido muy poco, pero las veces que he hablado con él, ha sido una persona muy afable, muy cariñosa, yo creo que muy coherente en sus planteamientos, una persona que ha defendido y que echo de menos hoy en la actualidad, pues sindicalistas como Justo Fernández. Ahora la clase sindical ha estado también muy devaluada y yo creo que Justo Fernández es una imagen de coherencia y de cordialidad en la relación que yo he podido tener, la poca relación que yo he podido tener con Justo y además paisano. Por tanto, hoy las fotos que ha puesto este programa sobre la mesa son la mayoría de paisanos palmeros a los cuales respeto y tengo muchísimo cariño. Bueno, pues muchísimas gracias por sus respuestas, Carmelo. Hemos terminado el fototest. Sí, Justo Fernández, que además estaba justo viviendo en un momento delicado de salud la situación financiera española, la banca, que era su tema. Él era secretario de UGT de banca, era un especialista en el tema y le cogió enfermo y finalmente, en fin, un abrazo para su familia. Estamos en el tiempo en que cada periodista, nuestro invitado también, tendrá la oportunidad de 30 segundos para emitir un juicio, una editorial, en fin, una opinión. Manuel Medero, su turno cuando usted quiera, compañero. Sí, yo vuelvo al tema de la educación porque es un tema muy preocupante para todos, porque yo creo que es la base, o sea, la educación, el sistema educativo es la base de todo nuestro sistema. Y yo creo que quiero hacer una reflexión para los que componen el sistema educativo. Yo creo que se ha perdido durante estos años una importante oportunidad para hacer una reflexión en profundidad, para comprometerse con el sistema educativo. Creo que todo el sistema educativo ha estado girando en torno a los profesores y eso ha sido malo para el propio sistema educativo. Se ha expulsado a los padres y yo lo que hago es un llamamiento para que podamos... Y una cosa, Carmelo, tengo una hija de 18 años, ¿sabes cuántas reformas educativas ha sufrido? 3, y va para la 4ª. Y las 3 por imposición de un solo partido en el gobierno. Es un tema del que tenemos que salir, claro. Es un bucle del que tenemos que salir. Gracias, Manolo. Yo abundaría en lo que dice Manolo, y creo que tiene toda la razón, con una advertencia previa, que no deben obsesionarse los padres ni los chicos con la universidad, que hay unas alternativas hoy de grado medio o de formación profesional que responden mucho más a lo que Antona decía al principio, se acomodan a las demandas del mercado, a la necesidad de puestos de trabajo concretos. Y dentro de este orden que se vayan olvidando de aprobar con el buenismo de 4 suspensos que pasan de uno. No. Cultura del esfuerzo, cultura del sacrificio, cultura del trabajo en equipo, cultura de los padres para apoyar hasta donde puedan a los hijos, mejores notas, porque hoy la competitividad es cada vez mayor y los chicos necesitan presentar mejor currículum a la sociedad. De modo que ese esfuerzo me parece fundamental. Y luego una continuidad en las políticas, como decía Manuel Medero, continuidad y aquello que resulta que no se cambie o que se cambie por consenso de todos. Gracias, Leopoldo. José Carlos. 2 cosas rápidamente. Una que antes se cortó antes de la pausa, lo que decía. La gente no cree, señora Antona, que está... Sin preguntas, reflexión. Sí. No es pregunta. Que lo de la policía autonómica, ustedes antes apoyaban, salió la policía autonómica con el voto de ustedes y ahora ustedes dicen que se vaya la policía autonómica. Y yo me pregunto, es una pregunta que me hago yo mismo, si por si acaso este es el último envite o el penúltimo envite, ustedes si estando en la oposición o si llegan a gobernar, al final esta televisión se cerrará. Ya dijo Andy que era un tema que estaba en el debate y que en fin. Vamos a... y luego podrá en sus 30 segundos también abordar el tema. Santi, tu tiempo también, 30 segundos para tu reflexión. Seré breve. Creo que el tema más importante que preocupa a los canarios ahora mismo es el paro y el empleo. Tenemos 300.000 parados, 32% de paro. Hay zonas como el suroeste de Santa Cruz de Tenerife que tienen la tasa de paro más elevada de Europa. El paro estructural, es decir,
el empleo de larga duración está cayendo como la espuma. En 2010 se perdían 300 empleos al mes, ahora 1.800, 6 veces más. Y lo peor de todo, el que tiene trabajo incluso se puede pegar 13, 14 años ocupando el mismo puesto de trabajo y sin salir. Por favor, hagan algo con el empleo, hagan algo con el empleo. No hay nada peor que levantarse todas las mañanas y no tener nada que hacer. Y hay mucha gente en esa situación, efectivamente, mucha gente. Asier Antona, secretario general del Partido Popular en Canarias, su tiempo también, su turno, sabe que somos un poquito más generosos en el tiempo de los 30 segundos. Tiene usted la palabra. Pues que si este gobierno, el gobierno de Canarias, pusiera a debate parlamentario en los temas prioritarios lo que ustedes han comentado aquí, el Partido Popular estaría encantado de arrimar el hombro. Pero la pena es que no se habla de la educación, como habló Manuel Medero, ni se habla de adaptar las nuevas formación profesional al mercado laboral, como habló Leopoldo. Ni tampoco se habla de recortar el gasto público con la policía autonómica, como habló José Carlos Marrero. Ni se habla del desempleo, como habló Santi Negrín. Si esos temas se llevaran al Parlamento, el Partido Popular tendería la mano, porque esos son los temas que preocupan a los ciudadanos. Lo que pasa es que el señor Paulino Rivero y el Gobierno de Canarias no les interesa hablar de esos temas. Y un último mensaje, si me lo permiten, un mensaje de esperanza. Esta comunidad, esta tierra tiene solución. Y las reformas que está adoptando el Gobierno de España, a pesar de que son difíciles, complicadas, son las reformas necesarias, fundamentales e importantes para que este país llamado España, que tiene una enfermedad de crisis económica y de drama social, salga de esa enfermedad y pronto veamos a ese enfermo recuperando el pulso y generando confianza. Depende del esfuerzo colectivo de todos y que este Gobierno, con el Gobierno de España, tome las medidas y reformas necesarias también para que esta comunidad no siga teniendo el líder del desempleo de toda la Unión Europea. Y lo que le preguntaba José Carlos de la tele, ¿la cierran o no la cierran? Pues que hay una ley y que creo que hay que hacer un ajuste. Lo que le pedimos a la ley y a la televisión, al ente público, es que tenga servicio, que sea un ente de servicio público, que transmita objetividad en los planteamientos. Y yo creo que es una reflexión que tienen que hacer ustedes dentro del ente y que el Partido Popular lo ha debatido en reiteradas ocasiones en la sede parlamentaria. Tampoco quería ponerle un invite de que al final usted tuviera que resolver la cuestión, que está como ustedes han planteado. Vamos a agradecerle su presencia esta noche aquí con nosotros, señora Antona. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes y encantado. Muchas gracias a usted, a los compañeros. Gracias. Compañeros, hasta muy pronto. Y Emilia, compañera, hasta la próxima semana. Hasta el jueves que viene. Un abrazo muy fuerte y a ustedes también, especialmente. Gracias por acompañarnos todos los jueves. Hasta la próxima. Buenas noches.